la roncopatía o el ronquido simple. El ronquido simple, ¿qué cosa es, doctor? ¿Qué cosa es el ronquido simple? Es ruido. El ronquido simplemente es ruido. No es una patología como tal, sino es un signo, un síntoma que nos va a referir el paciente y es más un problema social. Yo siempre le explico a mis pacientes cuando están en la consulta de que el ronquido no les va a hacer daño a ellos. El problema está al de al lado. El de al lado es el que tiene problemas porque no lo dejamos dormir, porque va a estar intranquilo, porque se va a despertar de mal humor y genera problemas. Está entre los 10 primeros factores de divorcio en los Estados Unidos, aunque parezca mentira. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no porque me vaya a hacer mucho daño a mí mismo, sino porque mi entorno va a sufrir cuando el ronquido se complica y se vuelve severo, ¿no? Pero este ronquido nos puede estar avisando que tenemos otras patologías mucho más complejas. Hay otras como aquí está, el síndrome obstructivo de apnea del sueño. Las apneas obstructivos del sueño son un problema de salud. Esta sí es una patología o una enfermedad que nos va a traer problemas a posterior, ¿no? Son pausas respiratorias que ocurren al dormir y que van a alterar nuestro sueño de tal forma que podemos dormir 10 horas, pero no vamos a descansar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué un otorrinolaringólogo les está hablando de sueño? Doctor, ¿eso no es del neurólogo? ¿El neurólogo no debería hablarme a mí de cómo debo dormir? ¿Por qué un otorrino, doctor? Bueno, porque los trastornos respiratorios del dormir ocurren en una zona del cuerpo, la cual maneja el otorrinolaringólogo, es la vía aérea superior. Aquí es que se produce el ronquido y aquí se produce la apnea del sueño, la apnea obstructiva del sueño. Porque hay apneas obstructivas y hay apneas centrales. Las apneas centrales sí son enteras de mis colegas, los neurólogos, los somnólogos también la pueden manejar, pero la apnea obstructiva del sueño ocurre en esta porción de nuestro cuerpo, que generalmente es en la faringe, como podemos ver aquí, dividida en sus 3 porciones, pero que implica desde la cavidad nasal hasta la laringe. Estas porciones no las podemos ver por separado. Ese es un error común que comete la gente. Dice, ok, mi nariz es el problema. Yo me voy a operar la nariz, voy a hacer una septoplastía y una turbinoplastía y con eso resuelvo el problema del ronquido y de la apnea del sueño. Eso es falso. Eso no es verdad. La nariz es parte del problema, pero no es el todo. Siempre explico que es como un rompecabezas. Si yo tengo solo una pieza del rompecabezas, jamás lo voy a poder armar. Necesito encontrar el resto de piezas para poder armarlo y así ayudar a mi paciente, ¿no? Entonces, este es el área del otorrinolaringólogo. Aquí nos vamos a enfocar nosotros y es donde tenemos que buscar las respuestas y dar el tratamiento. Entonces, el especialista para este tipo de problemas es el otorrinolaringólogo. Este es un video para que entiendan qué cosa es una apnea, doctor, pero usted me habla de apnea, pero yo no entiendo qué es la apnea. Bien, las apneas son pausas respiratorias que tienen que cumplir ciertos parámetros para que puedan considerarse como tales. Tienen que ser mayores a 10 segundos, ininterrumpidas por más de 10 segundos, que nos genere una desaturación. ¿Qué es eso? Que el oxígeno en la sangre disminuye en su porcentaje. ¿Ok? Tengo menos oxígeno en la sangre porque no estoy respirando, obviamente. Y que produzca un micro despertar. ¿Qué cosa es un despertar, doctor? Un despertar es cuando me desperté en la noche. Soy consciente de que en la noche me desperté porque me estoy ahogando. Pero un micro despertar es inconsciente. Es solamente saltar de una fase profunda de sueño, regresar a una fase superficial. Y así estamos saltando toda la noche. Me voy a la fase profunda, tengo apnea. Regreso a la superficial. No estuve ni 10 segundos en la fase profunda, entonces no puedo descansar. Este es un ejemplo de una paciente, mujer, es más común en los hombres la apnea del sueño, pero esta es una mujer de 51 años que presenta solamente 33 apneas por hora. Digo solamente porque tengo pacientes con 90, con 100 apneas por hora, que son mucho más severos, pero es un claro ejemplo de lo que pasa. Espero que el audio me acompañe. En este momento la paciente está en apnea, ella no respira. Empiecen a contar los segundos, llevamos como 10. Va a romper.
Bien, eso es un ejemplo de una apnea. Como ven, ha durado mucho más de 10 segundos. Prácticamente con el video completo, sus apneas duran aproximadamente 40 segundos. Son 40 segundos que ella está sin respirar 33 veces por hora. Entonces, la cantidad de minutos que ella pasa sin respirar durante la noche es demasiado alta. Imagínense un paciente que tiene más de 60 apneas por hora. Este es un paciente realmente peligroso porque cada minuto se pasa entre 30 y 40 segundos casi sin respirar. Entonces, imagínense ustedes están respirando solamente 30 segundos por minuto durante la vigilia, cuando están despiertos. Sería un problema realmente importante, ¿no? Esto es lo que ocurre en la noche, por eso es que estas personas no descansan, y el ronquido es simplemente cuando el cuerpo rompe esa obstrucción que se genera por la apnea, y bueno, genera el ruido que han escuchado. Ojo, no todos los pacientes que roncan tienen apnea del sueño, obviamente no, pero el 99.9 pacientes que tienen apnea del sueño roncan. O sea, hay una diferencia ahí. No todo roncador tiene apneas, pero todo el que tiene apneas, ese sí ronca, ¿correcto? Entonces, ¿por qué se produce una apnea? ¿Qué es lo que ocurre? Esta es una representación de la vía aérea superior, ¿no? Comenzamos, espero que se vea el puntero, desde aquí arriba, tenemos la nariz, y vamos a llegar hasta la vía aérea inferior donde están los pulmones. Aquí vemos la tráquea y los pulmones, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros, al inspirar, hacemos que el aire ingrese hacia los pulmones a través de este tubo, que es la vía aérea superior. Es como tener una cañita, siempre le explico a mis pacientes, un sorbete. Yo necesito generar una presión negativa para que el aire ingrese hacia los pulmones. Esa presión negativa va a generar una presión también sobre estas paredes de este sorbete. Las va a llevar hacia adentro, porque genera una presión concéntrica sobre estas paredes. Sin embargo, ¿por qué no tenemos todos apnea entonces? Porque estas paredes tienen una resistencia, tienen una capacidad de resistir esa presión concéntrica y generan una fuerza que es igual, pero inversamente proporcional. ¿Me dejo entender? Van a generar una fuerza hacia afuera. Por lo tanto, las paredes no se van a dejar colapsar, no van a colapsar, van a seguir y mantener su posición. En los pacientes con apnea del sueño, este equilibrio se rompe. Al momento de inspirar, es como tener la cañita, inspirar en la cañita y taparla por abajo. ¿Qué va a ocurrir con la cañita? Se colapsa. Eso es lo que pasa con nuestra vía aérea superior cuando tenemos episodios de apnea del sueño, apnea obstructiva del sueño. Entonces el aire no va a ingresar hacia los pulmones, no va a pasar a la sangre, y nosotros vamos a tener una desaturación de oxígeno, un porcentaje menor de oxígeno en nuestra sangre. Nuestro cerebro lo va a interpretar con hipoxia, o sea, no llega la sangre con suficiente oxígeno a nuestro cerebro, y nuestro cerebro dice, pero ¿qué me está pasando? Me estoy muriendo, algo me pasa. Es por eso que el paciente rompe, el cerebro le indica que rompa esa apnea de alguna manera, y micro despierta al paciente para que pueda aperturar esa vía aérea. Eso es lo que va a ocurrir en los episodios de apnea del sueño. ¿Eso qué nos va a generar? Que el corazón lata más rápido, que aumente la presión arterial y que no nos deje dormir. Eso es lo que ocurre. Bien, entonces esto era lo que les comentaba, se produce la obstrucción de la vía aérea superior mientras el paciente está durmiendo. ¿Por qué? Porque hay una fácil colapsabilidad de la faringe. Hay una mayor relajación muscular durante el sueño. Nuestros músculos en vigilia, o sea, despiertos, están fuertes, activos, firmes. En cambio, durante el sueño, todos se van a relajar. Se relajan los bíceps, se relajan todos, también los músculos de nuestra faringe. Es más fácil que se colapsen si están relajados. Y mientras más profundo sea el sueño al que llegamos, más fácilmente se va a colapsar porque más relajados están. Eso es lo que estamos conversando. La obstrucción nasal se duplica durante el sueño. ¿Es la nariz un factor importante para roncar? Pues sí. Para la apnea del sueño, definitivamente sí. Porque la nariz se ha hecho para respirar. La boca no. Si yo respiro por la nariz, el aire va a llegar a través de un flujo turbinal hacia la vía aérea inferior y va a llegar limpio, va a llegar más caliente, va a llegar mucho más húmedo. Y eso nos permite que funcione mucho mejor todo nuestro aparato respiratorio. Si yo respiro por la boca, el aire entra sucio, entra frío y entra de golpe. Va a inflamar todas las paredes de la vía aérea superior y va a ser más fácil que se colapse, ¿no? Por eso es tan importante que todo paciente que tenga problemas de ronquido, de apnea del sueño, le mejoremos la respiración nasal. Tiene que respirar muy bien por la nariz
como inicio de un tratamiento que va a tener probablemente varias fases más. Entonces se interrumpe el pasaje normal del flujo ventilatorio de los pulmones con todas las complicaciones que les he mencionado. Bien, esta diapositiva lo que nos muestra son los síntomas que podemos tener durante la noche y también durante el día. Los síntomas nocturnos, como dije, son el ronquido, que es el ruido que vamos a generar, el que molesta a la pareja de cama o a veces incluso a toda la familia que vive en un departamento o en una casa. Las apneas atestiguadas, que son los episodios que la pareja viene y me narra al consultorio. Me dice, doctor, ¿sabe qué? Yo me asusto porque mi esposo o mi esposa de repente está roncando y se queda sin respirar. Y yo tengo que despertarlo porque se está ahogando, doctor. Yo creo que se va a morir, se está ahogando. Esos son los episodios de apneas atestiguadas que son importantes que la pareja de cama me cuente o me comente a mí durante la consulta. Los despertares, como ya les dije, ocurren durante la noche, y la enuresis, ¿no? Que es orinarse en la cama, o también pueden estar levantándose varias veces en la noche a orinar. Y durante el día, ¿qué síntomas va a tener? La somnolencia y el cansancio, fundamentalmente, ¿no? Se van a levantar de la cama y van a decir, oye, ¿pero qué pasa? No quiero levantarme. No, esto parece que no hubiese dormido. Eso es producido porque durante la noche no hemos llegado a las fases de sueño reparador. Cambios en la personalidad, por supuesto, vamos a estar más irritables. Quédense sin dormir una noche y van a ver que el día siguiente no quieren saber nada con nadie. Los problemas de atención que pasan en el trabajo y pueden llevar a accidentes, y problemas laborales, ¿no? Imagínense un conductor, un taxista, una persona que maneja, no sé, un tráiler, un camión, que tenga estos problemas. Los trastornos respiratorios del dormir son una parte muy importante y son la segunda causa de accidentes automovilísticos en Estados Unidos después del alcohol, aunque les parezca mentira. Muy bien, ¿a qué nos va a llevar la apnea del sueño? ¿Por qué es peligrosa la apnea del sueño? Porque no está sola, la apnea del sueño no viene sola. El síndrome Z es el que nosotros conocemos como una asociación entre distintas patologías y la apnea del sueño. Para mí, en mi experiencia, ¿cuál es la más importante? La madre de todas es esta que ven aquí abajo, la obesidad. No quiero decir que un paciente delgado, que una persona delgada, no ronque o no pueda tener apnea del sueño. No, sí puede tenerlas. Pero mientras más obesidad haya, más apnea del sueño va a haber. Y mientras más apnea del sueño tengamos, más obesidad vamos a tener por una serie de hormonas que se afectan. Vamos a crear un círculo vicioso, que lo podemos ver aquí, entre todas estas patologías. Problemas metabólicos, resistencia a la insulina, problemas cardiovasculares, hipertensión arterial, fibrilación auricular. Tenemos una serie de problemas. Podemos llegar hasta, como les dije, accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio. Por eso es que es tan importante tratar la apnea del sueño, porque la apnea del sueño no me va a matar. Lo que me matan son las complicaciones que pueden verse en 10 o 20 años que hemos estado respirando muy mal y con la baja del oxígeno durante toda la noche. Esto es sumamente importante entenderlo para poder entender la magnitud del problema. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué hago en mi consulta? A ver, lo primero que tengo que hacer es hablar con el paciente. Por eso me sirve mucho que me visite el paciente y su acompañante. Porque el acompañante, o el acompañante, porque las mujeres también roncan, y roncan más. ¿Qué es lo que me dicen ellos? Me interesa muchísimo, porque ahí puedo ver si es que tiene o no tiene apneas atestiguadas. Además, yo tengo que hacer un interrogatorio. Y generalmente, bueno, yo en consulta lo hago con les entrego antes un cuestionario que se llama Epworth, es una escala que fue hecha en Australia, en el hospital Epworth, y donde me va a dar la idea de que el paciente tiene o no tiene un problema de sueño. Si llega a un valor mayor de 9 en esa escala, el paciente es bastante probable que tenga un problema de sueño. No que tenga apnea del sueño, no estoy diciendo eso, pero sí algún problema de sueño que yo tengo que investigar. La correcta evaluación inicial, obviamente, tiene que ser un especialista que conozca del tema y tratar de identificar qué es lo que está pasando, valorar correctamente la vía aérea superior y un estudio de sueño. A mí me llegan frecuentemente a consulta pacientes que me dicen tener apnea del sueño y les pregunto, ok, ¿dónde está su estudio de sueño? ¿Qué es eso, doctor? No tengo idea de qué me habla. A mí me ha dicho fulanito tal que yo tengo apnea del sueño y que tiene que hacerme 50 dispositivos, 10 operaciones, pero ¿y su estudio? No, doctor, no tengo estudio de sueño. No puedo dar diagnóstico y no puedo establecer el grado de severidad ni del ronquido ni de la apnea del sueño a menos que tenga un correcto estudio. Los estudios pueden ser polisomnografía, que es el estudio más completo, o la poligrafía cardiorrespiratoria, que es el que más frecuente, el más frecuente o el que más frecuentemente uso yo, por lo menos,
que es un poquito más sencillo, porque la polisomnografía tiene una serie de cables que van al mentón, van a las piernas, aquí a la cabeza, y me da más variables, o sea, me da mucho más datos, pero con la poligrafía cardiorrespiratoria nosotros logramos diagnosticar y dar la severidad en caso de tener el diagnóstico, ¿no? Esta es la escala de Epworth, las que les comenté hace un momento, son preguntas muy simples. ¿Usted se queda dormido o se ha quedado dormido en alguna de estas situaciones cotidianas del día a día? 0, si nunca le pasó. 3, si le pasa todos los días. 2 y 1 son, 1 es, alguna vez, doctor, me pasó por ahí, y 2 es, a veces me pasa. El paciente solito va marcando. ¿Se quedó dormido viendo televisión alguna vez? Si está de pasajero más de 30 minutos en un auto, si conduce su auto y se para en un semáforo que tiene 1 minuto ahí, se queda dormido, ya ha pasado, el paciente va marcando. Si tiene más de 9 para arriba, es bastante probable que tenga un problema del dormir. El examen clínico. ¿Solo los obesos roncan, doctor? No. No. Doctor Fabio, usted dará constancia que los delgados también roncan. Es verdad. Hay pacientes, hombres y mujeres, que roncan y roncan duro, ¿eh? No solamente los obesos, pero la obesidad, como les dije, es la madre de todo, hace de que esto sea una patología mucho más severa, ¿no? ¿Qué tengo que examinar yo? ¿Qué tengo que ver del paciente? Pues es un examen de la vía aérea superior. La diapositiva que les mostré, la nariz, la faringe, tengo que ver la orofaringe, donde están las amígdalas, de qué tamaño están, cómo está la campanilla o la úvula, cómo está ese velo del paladar, que vamos a ver unas imágenes ahora. Y ya un examen más profundo es cuando tengo que investigar si hay algún problema más abajo, donde están las cuerdas vocales, eso se llama laringe. Ahí también puede haber un punto de obstrucción. ¿Y tienen que ver otras enfermedades? Por supuesto que sí. Diabéticos, hipertensos, obesos mórbidos. Hay una serie de patologías que tienen que ver en el síndrome Z, que ya les hablé anteriormente. Por eso es muy importante conocer los antecedentes también del paciente. Estos son ejemplos de paladar y faringe. Aquí, en la primera imagen, podemos ver una apertura bastante amplia en la parte posterior. No aquí adelante, en la parte posterior, por donde va a pasar el aire hacia abajo. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa en esta imagen? Miren esas amígdalas. Esta amígdala comienza a crecer, la úvula está mucho más grande, hay una disminución del volumen por donde puede entrar el aire. Y en este ni qué decir. Por aquí hay que utilizar el bajalenguas porque no se logra visualizar el pasaje o el sitio por donde va a pasar el aire, y verán que las paredes están totalmente hipertrofiadas, o sea, están agrandadas, y esta úvula está rechonchita, está edematosa inclusive. Entonces son ejemplos para que vean cómo se puede identificar este paciente, de hecho debe tener algún problema de ronquido o de apnea del sueño, ¿no? Esto es más o menos lo que veo en la consulta. Es muy difícil encontrar un paciente así, es bastante difícil encontrar con estas características. Lo que más me llega a la consulta son estos dos tipos de pacientes, ¿no? Los estudios de sueño. Hablé que no hay diagnósticos en un estudio de sueño. Este es un ejemplo de una poligrafía cardiorrespiratoria. Este es un equipo que yo tengo, es el Apnea Linker, no tengo ningún conflicto de intereses con ellos, pero es el que yo uso. Y es bastante adecuado para dar diagnóstico y me da todas las pautas que yo necesito, ¿no? Este es un reporte, el que está aquí al lado, donde este paciente, por ejemplo, tiene 67 apneas por hora. Este es un estudio mío. 67 apneas por hora. Y pasa desaturando durante la noche casi el 60%, lo tiene por debajo del 90% de saturación, o sea, el oxígeno en sangre está muy bajo, casi el 60% de su sueño. Este es un paciente sumamente severo y que necesita tratamiento. Este paciente viene a mí ya no porque solamente ronca o tiene síntomas nocturnos, sino porque ese paciente realmente durante el día no se siente bien. Quiere mejorar su calidad de vida. Y este es un ejemplo de una polisomnografía. Como les decía, tiene mucho más cables, el aparataje es mucho más amplio, pero también me da un resultado con un hipnograma, con otras cositas que son un poquito más metódicas ya para la especialidad, pero que sirven mucho en el caso de querer hacer diagnósticos diferenciales o en pacientes que tengan comorbilidades importantes. Viene la parte que de repente más les interesaba. ¿Qué hacemos, doctor? ¿Qué hago con mi camión, con mi esposo, con mi esposa? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿la apnea del sueño tiene tratamiento? Sí, sí tiene tratamiento. ¿El ronquido tiene tratamiento? Sí tenemos tratamiento. Existe tratamiento médico y existe tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento médico, el gol estándar para este tipo de patologías, o sea, el que se usa número 1 mundialmente, se denomina CPAP. Son los llamados sistemas de presión positiva. Ahí tengo una fotito. Esto es un CPAP,
Esta maquinita es como una compresora de aire, pero que no hace ruido, que se conecta a la corriente y va a través de un tubito, termina en una mascarilla. Hay todo tipo de mascarillas. Hay faciales, hay nasales nada más, hay olivares, o sea, olivas nasales, y estas mascarillas crean un sistema de presión positiva. Yo les expliqué que la presión negativa hace que se cierre la vía aérea superior. Si yo introduzco presión positiva y las empato, las igualo, ya no se va a cerrar la vía aérea. En eso se basa este sistema, ¿no? Obviamente tiene que ser con un estudio de sueño previo, tenemos que tener cuáles son los valores que voy a ajustar el CPAP, o sea, el CPAP es especial para cada paciente, es como comprarse un par de lentes, yo no puedo usar los lentes de alguien más. El CPAP también tiene que tener los valores que el médico ha visto, que el especialista ha visto que necesita el paciente para su caso, ¿no? El DAM, que es un dispositivo de avance mandibular, lo hacen los odontólogos, este es un ejemplo, que también sirve en algunas ocasiones. Hay que estudiar si es que va a funcionar, no va a funcionar, y está recomendado por la Academia Americana de Sueño para casos de ronquido y de apnea leve. Para casos de apnea moderada o apnea severa, no lo recomiendan. Sin embargo, yo tengo una idea un poquito distinta. Yo creo que el DAM debe de usarse en todas las situaciones en que no sea útil. No importa la severidad. Si el DAM me ayuda a mejorar al paciente y lo puedo combinar con otros tratamientos, definitivamente lo tengo que usar. La terapia miofuncional, este es un concepto realmente nuevo, que no tendrá más de 5 años aproximadamente, 5 o 7 años, y es bastante sencillo. Les pongo un ejemplo. Si yo quiero que mis bíceps sean mucho más grandes, lo que tengo que hacer es ir al gimnasio y trabajarlos. Entrenarlos, hacer pesas, hacer ejercicio anaerobio. Eso es lo que tengo que hacer. La terapia miofuncional se basa en el mismo principio. ¿Dónde se usa? En la faringe, en la musculatura de la faringe, en la musculatura de la base de la lengua y en la laringe. Los ejercicios que hace la terapia miofuncional hacen que mis músculos se fortifiquen y que sean más difíciles de colapsar, que no se cierren. Ese es el objetivo de la terapia miofuncional. ¿Cuál es la desventaja que tienen? Que a veces el paciente tiene poco apego a ellos. No se pueden hacer por 2 días y de ahí dejarlos. Se necesita terapias largas, meses de evolución para que se comiencen a notar los resultados. No es como el CPAP, que un paciente severo se lo pone, le gusta, siente el cambio al día siguiente de inmediato y se enamora de su equipo. Ese paciente encontró la solución a sus problemas. Pero hay pacientes que no lo toleran, que se ponen esto y el doctor, ¿sabe qué? Dormir con la máscara es un matapasiones, no quiero, me molesta, me levanto con la nariz tupida, no me deja. Ese paciente tiene poco apego por el CPAP y hay que buscarle otras alternativas. O hacer una optimización en el uso del CPAP, que ahí sí entra terapia miofuncional, hay tratamientos quirúrgicos, tratamientos médicos. Manejo multidisciplinario. No solo yo manejo la apnea del sueño, yo necesito un equipo conmigo. Hay pacientes que necesitan un control por endocrinología, porque su obesidad debe ser controlada por un endocrinólogo. Tengo que hablar con él. Necesito de un odontólogo para hacer un dispositivo de avance mandibular. Tengo que hablar con él. Necesito de un neumólogo que utiliza un servoventilador, un BiPAP, mejor que yo. Tengo que trabajar con ellos. Es un manejo en conjunto, pero el otorrinolaringólogo tiene una gran parte en este manejo, ¿no? Y medidas de higiene del sueño, que eso en realidad aplica para el día a día, para la vida normal y la calidad de vida y de sueño de todos los pacientes. ¿De qué estamos hablando? Dispositivos electrónicos, por ejemplo, en la habitación. El celular, aquí agarro, a ver, estoy con la luz prendida de mi cara. Ok, nosotros nos manejamos por ciclos. El ser humano se maneja por ciclos para dormir. Cuando llega el ciclo de la noche y hay oscuridad, hay unos neurotransmisores que saltan. El más conocido es la melatonina, de repente por algunos han escuchado hablar de ella, que cuando hay oscuridad disparan una cascada que nos lleva hasta el sueño. Eso se pierde cuando tenemos el celular, el iPad, tenemos no sé, la tablet, tenemos un televisor al frente. Esa luz que nos emiten no permiten que tengamos un sueño totalmente reparado. Eso es parte de la higiene del sueño. Comer, cenar. No debemos de acostarnos inmediatamente después de haber ingerido alimentos. Es un gravísimo error. Debemos esperar por lo menos 1 hora para poder acostarnos con mayor tranquilidad. El hecho de hacer ejercicios durante la noche tampoco no es muy bueno. Lo mejor para hacer el ejercicio es en horas de la mañana, muy temprano. Y así una serie de cosas, por ejemplo, el uso de medicamentos, de alprazolam, que la gente lo toma como si fuera caramelos de limón. Eso no es bueno, porque alteran nuestro ritmo, alteran nuestro ciclo circadiano, alteran el ciclo de sueño. Y después es un problema para poder normalizarlo cuando los queremos retirar. La toma de café, algunos relajantes musculares, todos ellos influyen sobre nuestra calidad de sueño.
También existe el manejo quirúrgico. Ahí viene mi parte. Yo me encargo de hacer esto. La cirugía nasal es un arma bastante importante, porque como expliqué, la nariz es el inicio del problema. La optimización del CPAP a través de cirugías que nos permita rebajar las presiones que utilizan, mejorar la calidad del CPAP. El DICE es una prueba no diagnóstica, sino de topo diagnóstico. Me dice dónde está la obstrucción. Yo hago dormir al paciente en sala de operaciones, introduzco una canulita, un fibroscopio, y logro mirar dónde se está cerrando esa faringe, dónde está la vibración, el flúter. Y esto me sirve para programarme si el paciente necesita una cirugía multinivel. ¿A qué nivel y qué es lo que voy a hacer? ¿No? Esto, por ejemplo, es una cirugía nasal, ¿no? Cirugía endoscópica de la nariz, que es bastante frecuente en la especialidad. Aquí tenemos un Coblator, que es un equipo que utilizamos, tampoco no hay conflicto de interés, pero es un tipo de radiofrecuencia sumamente útil para la patología del dormir. Para terminar, vamos a resumir. El ronquido es la punta del iceberg. Es un síntoma, es ruido, es un problema social. Pero lo que no vemos, lo que está debajo del agua, es el verdadero problema que nosotros debemos tener cuidado y debemos de tratar. La verdadera apnea del sueño, que puede ser leve, moderada o severa, es la que nos puede traer repercusiones a posteriori, ¿no? Como le digo, el ronquido y la apnea del sueño no son una patología exclusiva de los gorditos, es una enfermedad que puede traer consigo consecuencias a mediano y largo plazo. Para un correcto manejo del paciente, siempre debe tener un estudio de sueño validado por un profesional, ¿no? El ronquido y la apnea del sueño sí tienen tratamiento, pero debe ser individualizado. No existe una cura mágica para el ronquido. No existe el que me pongo aquí un piercing y eso me hace respirar mejor. Me pongo una bandita y eso me cura el ronquido. Lamentablemente eso no existe, o yo me quedo sin trabajo. No existe. Eso no es verdad. No es verdad. Muchas gracias por su atención.